Mi nombre es Alejandro. Desde que tengo memoria, siempre me ha fascinado la complejidad de las relaciones humanas. A mis 45 años, viviendo en Valencia, he aprendido que las emociones son tan profundas como el Mediterráneo que rodea esta ciudad. Pero nada me preparó para el torbellino de emociones que mi esposa, Lucía, y su entorno trajeron a mi vida. Lucía tenía 42 años, y su belleza seguía siendo una obra de arte. Sus ojos verde oliva, su cabello oscuro que caía en suaves ondas sobre sus hombros y su risa contagiosa la hacían destacar en cualquier lugar. Nos conocimos en la universidad, y después de 20 años de matrimonio, pensaba que la conocía mejor que nadie. Pero en los últimos meses, había cambiado algo. Su mirada era distante, sus sonrisas, raras, y las noches que solíamos compartir se habían llenado de excusas y silencio. Todo comenzó con Javier, su nuevo jefe en el bufete de abogados. Un hombre joven, ambicioso, apenas cumplidos los 30, con esa arrogancia que suelen tener los hombres acostumbrados a obtener lo que quieren. Cada vez que mencionaba su nombre, un extraño nudo se formaba en mi estómago, una mezcla de celos y algo más oscuro que no podía identificar. Sabía que no debía, pero mi mente comenzaba a llenarse de imágenes de ellos juntos, de conversaciones que quizás eran más que profesionales. Un domingo por la mañana, observé desde la ventana mientras Lucía, vestida con un conjunto que no usaba desde hacía años, cargaba sus maletas en el coche de Javier. Ella me dijo que iban a Barcelona por una conferencia legal importante. Aunque intenté mantenerme calmado, algo dentro de mí sabía que no era solo trabajo lo que los esperaba en esa ciudad. ¿No prefieres que te lleve yo al aeropuerto?, le pregunté mientras ella terminaba de arreglarse. No, cariño, respondió con una sonrisa fugaz, evitando mirarme directamente a los ojos. Javier tiene todo organizado. Su tono tranquilo escondía algo que no podía definir, pero que me helaba la sangre. Cuando se fueron, decidí no quedarme quieto. Mi amiga y confidente, Marta, que trabajaba como investigadora privada, ya me había advertido sobre Javier. Es un encantador de serpientes, me dijo una vez mientras tomábamos un café en la plaza. Los rumores en su entorno son interesantes, por decirlo suavemente. Ese día, llamé a Marta y le pedí que siguiera a Lucía. Necesitaba respuestas. Mientras tanto, en Barcelona, Javier y Lucía llegaban al hotel. El ambiente entre ellos estaba cargado de tensión. Javier, con su sonrisa irresistible, no perdió tiempo en hacer comentarios sutiles pero llenos de intención. Siempre he pensado que las mejores mentes del bufete deberían relajarse de vez en cuando, dijo mientras le entregaba la llave de su habitación. Espero que encuentres esta noche tan interesante como nuestra reunión de mañana. Lucía sonrió, sintiéndose halagada pero también nerviosa. Sabía que su relación con Javier se movía en una línea delgada entre lo profesional y lo personal. Y aunque se decía a sí misma que podía controlarlo, algo en su interior disfrutaba de la atención que él le daba. En casa, Alejandro era predecible, seguro, pero Javier representaba una chispa que creía perdida. Esa noche, mientras estaba sentado en la cocina con mi hija, Ana, de 18 años, decidí ser honesto con ella. Ana, creo que algo está pasando con tu madre, le dije, intentando medir mis palabras. Ella levantó la mirada de su teléfono, sorprendida. ¿Te refieres a Javier?, preguntó con franqueza. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía ella sobre Javier? Lo he visto cuando recoge a mamá en casa, continuó. Papá, siempre notas cosas, pero a veces haces como si nada pasara. Su madurez me sorprendió. Estaba claro que ya no era una niña, y entendía más de lo que creía. Decidí no ocultarle nada. Marta está investigando. Quiero saber la verdad antes de tomar decisiones precipitadas. Ana asintió. Aunque estaba dolida por la situación, sabía que su madre era complicada. Desde pequeña, había visto cómo Lucía siempre buscaba algo más, como si la estabilidad no fuera suficiente. En Barcelona, Javier aprovechó la cena para acercarse más a Lucía. Durante el segundo plato, rozó su mano accidentalmente, pero en lugar de apartarla, dejó que el contacto se prolongara un segundo más de lo necesario. Lucía lo notó, y su respiración se aceleró. No era solo el vino, era la emoción de lo prohibido.
Deberíamos volver al hotel, dijo finalmente, sintiendo que estaba perdiendo el control. En el camino de regreso, Javier le ofreció su brazo. Aunque sabía que no debía, Lucía lo aceptó. Mientras subían al ascensor, el silencio entre ellos era ensordecedor, lleno de posibilidades. Cuando llegaron al piso de sus habitaciones, Javier se inclinó hacia ella. Si alguna vez necesitas hablar, ya sabes dónde estoy, susurró, antes de desaparecer detrás de su puerta. Lucía se quedó paralizada en el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba jugando con fuego, pero una parte de ella no quería detenerse. De vuelta en Valencia, Marta me envió un mensaje: Lucía y Javier han reservado solo una habitación. Te enviaré más detalles en la mañana. Esa noche, apenas dormí. Las dudas y las imágenes que mi mente creaba eran insostenibles. A la mañana siguiente, fui a la playa para despejarme. El sonido de las olas solía calmarme, pero no ese día. En el horizonte, veía como mi vida familiar, aparentemente perfecta, se tambaleaba. Decidí que no podía seguir esperando. Llamé a Marta. Necesito pruebas, y las necesito rápido. Tranquilo, Alejandro. Estoy en ello. Te prometo que sabrás todo pronto. Mientras tanto, Lucía intentaba concentrarse en la conferencia. Javier estaba sentado a su lado, y aunque mantenían la compostura profesional, los susurros y miradas furtivas no pasaron desapercibidos para los demás. Uno de los socios más antiguos del bufete, el señor Gómez, se acercó a Javier durante el almuerzo. Javier, cuidado con las líneas que cruzas, dijo en un tono bajo pero firme. En este negocio, los rumores pueden arruinar carreras. Javier sonrió, aparentando tranquilidad. No sé de qué me hablas, señor Gómez. Gómez lo miró con severidad antes de marcharse. Javier sabía que debía ser más discreto, pero la emoción del riesgo era demasiado tentadora. El amanecer en Barcelona trajo consigo una mezcla de emociones para Lucía. Mientras se arreglaba frente al espejo, aún podía sentir la intensidad de la noche anterior. Javier estaba cerca, peligrosamente cerca, y aunque aún no había cruzado una línea definitiva, el terreno en el que se movían se volvía más resbaladizo. Su reflejo le devolvió una mirada que no reconocía del todo, una mujer dividida entre la lealtad y el deseo. En el desayuno, Javier fue encantador, como siempre. Sus comentarios casuales parecían inofensivos para quienes lo rodeaban, pero Lucía sabía que cada palabra llevaba una carga emocional. Espero que hayas descansado bien, le dijo mientras le servía café. Sí, gracias, respondió ella, esforzándose por mantener la conversación en un tono profesional. Sin embargo, no pudo evitar un rubor en sus mejillas cuando le rozó la mano al pasarle el azúcar. Era un gesto pequeño, pero suficiente para encender algo dentro de ella. Se odiaba por eso. Odiaba lo fácil que era para él desarmarla. Mientras tanto, en Valencia, Alejandro recibió un nuevo informe de Marta. Las fotos eran devastadoras, Lucía y Javier compartiendo un café en una terraza, sus risas reflejando una complicidad que Alejandro ya no reconocía. Había algo más, un destello en los ojos de su esposa que no veía desde hacía años. Esa tarde, Alejandro se reunió con Marta en su oficina. ¿Estás seguro de que quieres seguir?, preguntó ella, dándole las imágenes. Necesito saber hasta dónde llega esto, respondió Alejandro con firmeza. Si voy a enfrentarme a Lucía, no quiero dejar espacio para excusas. Marta asintió, comprendiendo su dolor. Llevaba años investigando casos como este, pero nunca era fácil ver a alguien enfrentarse a la posibilidad de perder lo que más ama. En Barcelona, la conferencia terminó temprano, y Javier sugirió explorar la ciudad. Lucía aceptó, diciéndose a sí misma que no tenía nada de malo disfrutar de una tarde con un colega. Caminaron por las Ramblas, charlando sobre sus carreras y compartiendo anécdotas personales. A medida que avanzaba la tarde, la tensión entre ellos se volvía palpable. Finalmente, se detuvieron en un pequeño bar con vistas al puerto. Javier pidió vino, y mientras brindaban, su mirada se hizo más intensa. Lucía, hay algo que necesito decirte, comenzó él, inclinándose hacia ella. El corazón de Lucía se aceleró. Sabía que debía detenerlo, pero no lo hizo. Desde que llegaste al bufete,
no he podido dejar de pensar en ti, continuó Javier, su voz baja pero cargada de intención. Eres más que una colega, más que una amiga. Eres alguien que me inspira, que me hace querer ser mejor. Lucía apartó la mirada, sintiéndose atrapada. Sabía que esto estaba mal, que debía poner fin a la conversación, pero la intensidad de sus palabras la desarmó. Javier, yo. Esto no puede ser, dijo finalmente, aunque su tono carecía de convicción. Él sonrió, sabiendo que había plantado una semilla. No necesitaba una respuesta inmediata. Sabía que el tiempo estaba de su lado. De regreso en Valencia, Alejandro estaba sentado en el salón con Ana, intentando mantener la calma mientras revisaba las fotos. Su hija, siempre perspicaz, notó su expresión tensa. ¿Es mamá?, preguntó suavemente. Alejandro asintió, sin saber cómo explicarle lo que estaba ocurriendo. Ana, necesito que seas fuerte. Lo que sea que pase, siempre estaremos juntos. Ella lo abrazó, y por primera vez, Alejandro sintió que no estaba completamente solo en esto. Esa noche, en Barcelona, Javier invitó a Lucía a cenar en un restaurante exclusivo. La velada fue perfecta, música suave, luces tenues, y un ambiente que parecía hecho a medida para la seducción. Lucía sabía que debía mantener la distancia, pero a medida que avanzaba la cena, se dejaba llevar por el encanto de Javier. Cuando salieron del restaurante, él la llevó de la mano hasta la orilla del mar. Allí, bajo las estrellas, se detuvo y la miró directamente a los ojos. Lucía, no quiero presionarte, pero no puedo fingir que esto no está pasando. Lo que siento por ti es real. Ella no supo qué decir. Sus palabras eran como un canto de sirena, atrayéndola hacia un lugar del que sabía que sería difícil regresar. Antes de que pudiera responder, Javier se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas no dichas. Por un momento, Lucía cedió, permitiéndose sentir lo que había reprimido durante tanto tiempo. Pero luego se apartó, su mente inundada de culpa. Esto no está bien, murmuró, alejándose. Javier no la detuvo. Sabía que la batalla aún no estaba perdida. Al día siguiente, Alejandro recibió un mensaje de Marta: Lucía regresará esta noche. Tenemos lo suficiente para confrontarla. Él pasó el resto del día en un estado de ansiedad, preguntándose cómo manejaría la situación. Cuando Lucía llegó a casa, Alejandro estaba esperando en la sala, las fotos sobre la mesa. Tenemos que hablar, dijo él, señalando las imágenes. Lucía se congeló, su rostro pálido. Sabía que no había forma de salir de esto. Alejandro, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarlo?, interrumpió él, su voz cargada de dolor. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas traicionar a tu familia? Ella intentó hablar, pero las palabras no salían. Alejandro continuó. No sé si esto fue solo un error o algo más profundo, pero merezco la verdad. Y nuestros hijos también. Lucía se derrumbó, lágrimas corriendo por su rostro. No sé en qué momento lo perdimos todo, admitió. Pero nunca quise lastimarte, Alejandro. Y sin embargo, lo hiciste. El silencio entre ellos era ensordecedor. Finalmente, Alejandro se levantó. Voy a pasar la noche en un hotel. Necesito tiempo para pensar. Lucía no intentó detenerlo. Sabía que las decisiones que tomarían en los próximos días definirían el resto de sus vidas. Pasé la noche en un pequeño hotel en el centro de Valencia, con las luces de la ciudad parpadeando a través de las persianas. No pegué ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía y Javier, sus risas, su complicidad. Pero lo que más dolía era la imagen de nosotros dos, años atrás, cuando todo era más simple, más puro. Me preguntaba si alguna vez podríamos volver a ser esas personas. Por la mañana, decidí que no podía quedarme en ese limbo emocional. Llamé a Marta. ¿Tienes algo más para mí?, pregunté, mi voz áspera por la falta de sueño. Sí, Alejandro. Encontré algo más. Pero creo que deberías verlo en persona. Pásate por mi oficina. Cuando llegué,
Marta tenía una expresión grave. En su escritorio había una carpeta con más fotos, correos electrónicos y reservas de hoteles. Pero lo que más me impactó fue un recibo de un exclusivo spa en Mallorca, fechado hace 6 meses, a nombre de Javier y Lucía. Mi corazón se hundió. Esto no es algo reciente, dije, mi voz temblando. No, Alejandro. Esto lleva tiempo. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Esto no era un error momentáneo, no era algo impulsivo. Era una traición prolongada, cuidadosamente ocultada. Marta puso una mano en mi hombro. Lo siento, amigo. Sé que esto es mucho. Asentí, incapaz de hablar. Cogí la carpeta y salí, necesitando aire. Mientras tanto, en casa, Lucía estaba sentada en la cocina, mirando la taza de café frente a ella. Ana había salido temprano, evitando cualquier confrontación, y el silencio en la casa era sofocante. Lucía sabía que había cruzado líneas que no debía, pero lo que más le dolía era la posibilidad de perder a su familia. Decidió llamar a Javier. No podemos seguir con esto, le dijo, su voz firme aunque temblorosa. Lucía, no seas ridícula, respondió él, su tono seguro. No puedes negar lo que sentimos. ¿Y Alejandro? Bueno, está claro que no te hace feliz. Las palabras de Javier, aunque dichas con intención de consolarla, la hicieron sentirse peor. Colgó, sintiendo que estaba perdiendo el control de su vida. Por la tarde, volví a casa. Lucía me esperaba en el salón, claramente nerviosa. Alejandro, tenemos que hablar. Sí, lo hacemos, respondí, lanzando la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Ella la abrió, al ver los documentos, su rostro se puso blanco. No sabía cómo detenerlo, dijo finalmente, lágrimas rodando por sus mejillas. Todo comenzó de forma inocente. Era una distracción. Pero nunca quise que llegara tan lejos. ¿Inocente? Mi voz estaba cargada de incredulidad. ¿6 meses de viajes, cenas y mentiras? Eso no es inocente, Lucía. Ella no podía sostener mi mirada. ¿Es él el problema? Pregunté, intentando controlar mi ira. ¿O somos nosotros? Lucía levantó la vista, sorprendida por la pregunta. No sé, Alejandro. Creo que perdimos algo hace mucho tiempo. Su respuesta, aunque honesta, fue como una puñalada. Me levanté, incapaz de soportar más. Necesito espacio, Lucía. Esto es demasiado. Salí de casa sin mirar atrás, con la carpeta aún en mi mano. Esa noche, fui al bar donde solía reunirme con mis amigos. Marta estaba allí, esperándome. Le conté lo que había pasado, dejando que la ira y la tristeza fluyeran libremente. Ella me escuchó en silencio, ofreciéndome apoyo. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó finalmente. No lo sé, Marta. Parte de mí quiere salvar esto, pero otra parte siente que ya no hay nada que salvar. Sea lo que sea que decidas, asegúrate de que es lo mejor para ti y para tus hijos. Asentí, sabiendo que tenía razón. Pero el vacío en mi pecho no desaparecía. Mientras tanto, Lucía no estaba sola en su confusión. Javier, sintiendo que su control sobre la situación se desmoronaba, comenzó a intensificar su acercamiento. La llamó repetidamente esa noche, dejando mensajes que mezclaban disculpas y súplicas. Pero Lucía no respondió. Sabía que debía enfrentarse a sus propios errores antes de considerar cualquier futuro, con él o con Alejandro. Al día siguiente, Ana volvió a casa y encontró a Lucía sentada en el sofá, rodeada de fotos familiares. Aunque estaba enfadada con su madre, Ana no podía ignorar su dolor. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó, sentándose junto a ella. Lucía suspiró. «No lo sé, hija. He cometido errores. Errores que pueden costarme todo lo que amo». Ana la miró, intentando entender. «¿Y papá?».
¿Él te importa lo suficiente como para luchar por él? La pregunta de Ana golpeó a Lucía como un ladrillo. ¿Estaba dispuesta a dejar a Javier y todo lo que representaba por una oportunidad de reparar lo que había roto con Alejandro? No estaba segura, y eso la aterrorizaba. Por la noche, decidí volver a casa, aunque solo fuera para ver a mis hijos. Ana me abrazó en cuanto entré, y su calidez me recordó por qué seguía luchando. Lucía estaba en la cocina, preparando la cena. El ambiente entre nosotros era tenso, pero algo en su mirada sugería arrepentimiento genuino. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz quebrada. Asentí, aunque sabía que no sería fácil. Alejandro, sé que te he fallado, a ti y a nuestra familia. Pero quiero arreglar esto. Quiero volver a ser la mujer que amabas. Sus palabras me tocaron, pero también sabía que las heridas que había causado no sanarían fácilmente. Lucía, esto no es algo que podamos resolver en una noche. Necesito tiempo. Y tú necesitas demostrarme que esto no es solo otro intento de cubrir el daño. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Haré lo que sea necesario. Mientras tanto, Javier no se daba por vencido. Sabía que Lucía estaba vulnerable, y eso lo hacía más decidido a recuperarla. Esa noche, le envió un mensaje: sé que estás confundida, pero lo que tenemos es especial. No puedes simplemente ignorarlo. Pero Lucía, por primera vez, no respondió. Los días siguientes a nuestra confrontación estuvieron marcados por el silencio. Lucía y yo evitábamos hablar más de lo necesario, y aunque ambos sabíamos que no podíamos seguir así para siempre, parecía que ninguno de los dos estaba listo para dar el siguiente paso. Ana, siempre perceptiva, trataba de mantener la paz en casa, pero su mirada reflejaba una tristeza que rompía mi corazón. Una tarde, mientras paseaba por la playa para despejar mi mente, recibí un mensaje de Marta. Necesitamos hablar. Hay algo más que debes saber. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía salir a la luz? Nos encontramos en un café cerca del puerto. Marta llegó con una expresión seria, sosteniendo una carpeta más delgada que las anteriores. Alejandro, sé que esto es difícil, pero he encontrado algo más sobre Javier. Me entregó la carpeta, y dentro había un informe detallado de varias relaciones pasadas de Javier con mujeres de su trabajo, algunas de las cuales terminaron en circunstancias complicadas, incluso legales. Pero lo que más llamó mi atención fue una carta firmada por una de sus exparejas. Javier siempre fue encantador al principio, pero detrás de su fachada hay un hombre manipulador que juega con las emociones de las personas para obtener lo que quiere. ¿Por qué esto importa ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque tienes que saber con quién estás compitiendo. Javier no solo buscaba a Lucía, buscaba controlarla, como ha hecho con otras antes. Sentí una mezcla de ira y desesperación. No podía permitir que ese hombre tuviera más poder sobre mi familia. Mientras tanto, Lucía estaba en casa, revisando las fotos familiares. Cada imagen parecía un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Decidió que no podía seguir esperando a que Alejandro tomara una decisión. Quería demostrarle que estaba dispuesta a cambiar. Esa noche, me sorprendió encontrarla sentada en el salón, rodeada de nuestras fotos. Quiero que sepas algo, comenzó, su voz temblorosa. Ya no hablo con Javier. Terminé todo. La miré, intentando discernir si sus palabras eran sinceras. ¿Y qué significa eso, Lucía?, pregunté, manteniendo la distancia emocional. Significa que quiero arreglar esto, pero entiendo que no puedo hacerlo sola. Necesito tu ayuda. Si estás dispuesto a dármela. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, y aunque una parte de mí quería creerle, otra parte sabía que las palabras no serían suficientes. A pesar de sus promesas, la sombra de Javier no desapareció tan fácilmente. Una tarde, mientras Ana y yo almorzábamos en un pequeño restaurante, lo vi entrar. Su presencia era imponente, y aunque sabía que probablemente no me había visto, no pude evitar sentir un escalofrío. Decidí enfrentarme a él. Javier, tenemos que hablar, le dije, acercándome a su mesa. Él me miró con una sonrisa sarcástica.
Alejandro, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes dejar a mi esposa en paz. Esto termina aquí. Su sonrisa se desvaneció por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Lucía no es una prisionera, Alejandro. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Y ya las ha tomado. Tú no formas parte de ellas. Nos miramos fijamente durante un momento que pareció eterno, hasta que finalmente él se levantó. No te preocupes, Alejandro. No tengo tiempo para problemas domésticos. Pero te advierto, cuida cómo tratas a Lucía. Algunos errores no tienen vuelta atrás. Lo vi salir, su figura desapareciendo entre la multitud. Aunque sabía que no sería el final de Javier, sentí una pequeña victoria. Esa noche, le conté a Lucía sobre el encuentro. No puedo creer que fuera tan lejos, dijo, sus ojos llenos de preocupación. No es solo él, Lucía. Tú también tienes que tomar responsabilidad. No puedo luchar por nosotros si tú no estás dispuesta a hacer lo mismo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo estoy, Alejandro. Haré lo que sea necesario. Decidimos buscar ayuda profesional para intentar reconstruir nuestra relación. Las primeras sesiones con el terapeuta fueron incómodas, llenas de silencios largos y tensos, pero poco a poco comenzamos a abrirnos. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil, decidí invitar a Lucía a cenar. Era la primera vez en meses que compartíamos una comida sin Ana, y aunque la conversación era cautelosa, sentí un destello de la conexión que habíamos perdido. Cuando regresamos a casa, me detuve antes de entrar. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Le pregunté, sonriendo ligeramente. Ella asintió, con una chispa en sus ojos. Fuimos a ese pequeño restaurante italiano cerca de la universidad. No dejabas de hablar de fútbol. Reí, recordando cómo había intentado impresionarla con historias tontas. Quizás podamos encontrar ese lugar otra vez, sugerí. Podríamos empezar de nuevo, si estás dispuesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de esperanza. Me encantaría, Alejandro. Mientras intentábamos sanar, Javier seguía acechando en las sombras. Marta me llamó una noche, preocupada. Alejandro, Javier no ha terminado. Me enteré de que está hablando con algunos de sus contactos para desacreditarte, incluso en tu trabajo. ¿Qué espera lograr con eso? Pregunté, furioso. Sabe que mientras estés fuerte, Lucía no volverá a él. Quiere debilitarte. Aunque las palabras de Marta me preocuparon, también me dieron más determinación. No permitiría que ese hombre destruyera lo que estaba reconstruyendo. Un día, mientras Lucía estaba en el mercado, Javier apareció de nuevo. La confrontó en un pasillo, usando su tono más encantador. Lucía, no puedes ignorarme para siempre. Sabes que lo nuestro es real. Ella, aunque nerviosa, se mantuvo firme. No, Javier. Lo que fue entre nosotros terminó. No quiero volver a verte. Él intentó suavizarla con palabras dulces, pero esta vez, Lucía no cedió. Cuando regresó a casa, me contó lo que había pasado. Estoy orgulloso de ti, Lucía, le dije, tomándola de la mano. Por primera vez en meses, sentí que había esperanza para nosotros. La tensión con Javier seguía latente, pero poco a poco Lucía y yo empezábamos a encontrar un equilibrio. Las sesiones de terapia nos ayudaban a entender no solo lo que había salido mal en nuestra relación, sino también cómo nuestras acciones y omisiones nos habían llevado a ese punto. Aunque el proceso era doloroso, también era revelador. Sentía que estábamos construyendo algo nuevo sobre los escombros del pasado. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, decidimos salir a dar un paseo por el casco antiguo de Valencia. La ciudad, con sus estrechas calles empedradas y faroles cálidos, siempre había tenido un lugar especial en nuestros corazones. Caminamos en silencio por un rato, hasta que Lucía se detuvo frente a una pequeña plaza. Aquí fue donde me pediste que me casara contigo, dijo, sonriendo débilmente. Recordé aquel momento como si hubiera sido ayer. El nerviosismo, el miedo al rechazo,
y luego la alegría cuando dijo que sí. Miré sus ojos, y por primera vez en meses, vi un destello de la mujer que había amado durante tantos años. Fue uno de los mejores días de mi vida, admití. Ella me tomó la mano, y aunque no dijo nada, el gesto lo dijo todo. Estábamos avanzando, lenta pero seguramente. Mientras tanto, Javier no parecía dispuesto a desaparecer. Una tarde, Marta me llamó con noticias inquietantes. Alejandro, Javier ha estado reuniéndose con algunos contactos en el bufete donde trabaja Lucía. Parece que está intentando armar un caso contra ti, algo relacionado con tu trabajo. ¿Por qué haría algo así? Pregunté, sintiendo que la ira se apoderaba de mí. Es un hombre que odia perder. Y tú le has ganado algo que él consideraba suyo. Aunque las palabras de Marta me enfurecieron, también me hicieron reflexionar. Sabía que no podía caer en las provocaciones de Javier. Si quería proteger a mi familia, debía actuar con inteligencia. Lucía, por su parte, estaba haciendo todo lo posible por demostrarme que su compromiso era genuino. Comenzó a compartir más conmigo, hablando de sus inseguridades y de cómo había permitido que Javier se acercara tanto. Fue difícil escucharla, pero también necesario. Entender sus motivaciones me ayudó a ver que nuestro problema era más profundo de lo que parecía. Una noche, mientras cenábamos en casa, Ana nos sorprendió con una pregunta directa. ¿Creen que todo esto valdrá la pena? Lucía y yo intercambiamos miradas antes de responder. Sí, hija, dije finalmente. Vale la pena luchar por lo que amas. Lucía sintió, y aunque Ana no parecía completamente convencida, su sonrisa sugería que apreciaba nuestro esfuerzo. Unos días después, mientras estaba en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Javier. Alejandro, creo que necesitamos hablar. Mi primera reacción fue colgar, pero algo en su tono me detuvo. ¿Sobre qué? Pregunté con cautela. Sobre Lucía. No quiero que esto se salga de control. No confiaba en él, pero accedí a encontrarme en un café cercano. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, con su característica sonrisa arrogante. ¿Qué quieres, Javier? Pregunté, directo al grano. Solo quiero aclarar las cosas. Sé que piensas que soy el villano en todo esto, pero Lucía no es tan inocente como crees. Su comentario me enfureció, pero mantuve la calma. No estoy aquí para escuchar tus opiniones sobre mi esposa. Si tienes algo que decir, dilo ahora. Javier se inclinó hacia adelante, su expresión más seria de lo que esperaba. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré cerca. Lucía puede haber tomado una decisión ahora, pero las cosas pueden cambiar. Lo miré fijamente, entendiendo que sus palabras no eran una amenaza velada, sino una declaración de intenciones. Sabía que este hombre no se rendiría fácilmente. Cuando regresé a casa, le conté a Lucía sobre el encuentro. Su reacción fue de sorpresa y enojo. No puedo creer que tuviera el descaro de contactarte, dijo, su voz llena de frustración. Lucía, necesito saber algo. ¿De verdad esto ha terminado? ¿O hay algo que no me estás diciendo? Ella me miró directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba siendo completamente honesta. Alejandro, te lo prometo. No hay nada más. Quiero que confíes en mí. Asentí, aunque una parte de mí aún dudaba. La confianza era algo que se construía con el tiempo, y sabíamos que el camino sería largo. Mientras tanto, Marta seguía investigando. Una tarde, me llamó con una noticia que lo cambiaría todo. Alejandro, encontré algo importante. Javier no solo ha estado acosándote a ti, también ha estado implicado en varios casos de abuso de poder en el bufete. Esto podría volverse más grande de lo que pensábamos. Le pedí que me enviara toda la información y que mantuviera las cosas discretas por el momento. Sabía que esto podría ser una oportunidad para poner fin a la influencia de Javier de una vez por todas. Unos días después, Lucía y yo fuimos a cenar a un pequeño restaurante italiano que habíamos descubierto cuando éramos jóvenes. El ambiente era cálido y acogedor, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas estaban mejorando.
Durante la cena, Lucía tomó mi mano. Gracias por no rendirte conmigo, dijo, sus ojos llenos de emoción. Siempre supe que valías la pena, Lucía. Solo espero que podamos seguir adelante, juntos. La velada terminó con una caminata por las calles iluminadas de Valencia. Aunque sabíamos que el camino aún era incierto, estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, recibí un mensaje de Marta. Necesitamos hablar. Esto es más grande de lo que pensaba. Miré a Lucía, quien ya estaba acostada, y supe que el próximo capítulo de esta historia estaba a punto de comenzar. El mensaje de Marta no dejaba espacio para la tranquilidad. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, mientras las palabras "esto es más grande de lo que pensaba" resonaban en mi mente. Miré a Lucía, quien dormía profundamente, y decidí que no era el momento de despertarla. Salí al balcón, buscando el aire fresco de la noche valenciana para despejarme. Llamé a Marta. ¿Qué has encontrado?, pregunté, intentando mantener la voz baja. Alejandro, los documentos que revisé muestran que Javier no solo ha manipulado a varias mujeres en el bufete. Hay pruebas de que ha usado información confidencial para obtener ventajas personales. Esto incluye contratos y negociaciones que favorecieron a ciertas partes a cambio de favores personales. La gravedad de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, tratando de comprender. Porque tú y Lucía podríais estar en peligro si Javier siente que estás demasiado cerca de exponerlo. Necesitas ser cuidadoso con tus movimientos. Asentí, aunque sabía que ella no podía verme. Colgamos, y me quedé mirando el horizonte. Esta guerra con Javier había pasado de ser personal a algo mucho más peligroso. Al día siguiente, Marta me envió un archivo con toda la información que había recopilado. Lo estudié durante horas, tratando de comprender el alcance de las acciones de Javier. Sus métodos eran meticulosos, pero también arrogantes. Había dejado un rastro de pruebas que, en las manos adecuadas, podrían destruirlo. Sabía que debía contarle a Lucía lo que estaba ocurriendo. Esa tarde, mientras cenábamos en casa, decidí hablar. Lucía, hay algo que necesito decirte. Ella me miró, preocupada. Es sobre Javier. Marta ha encontrado pruebas de que ha estado involucrado en actividades ilegales. No solo se trata de lo que pasó contigo. Esto es más grande. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó. Significa que debemos ser cuidadosos. Él podría intentar protegerse atacándonos. Lucía sintió, aunque claramente estaba asustada. Mientras tanto, Javier parecía cada vez más inquieto. En el bufete, sus colegas comenzaron a notar un cambio en su comportamiento. Estaba más reservado, sus respuestas eran más cortas, y evitaba las reuniones que antes lideraba con confianza. Algunos incluso comenzaron a murmurar sobre su posible implicación en asuntos cuestionables. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, recibió un sobre anónimo. Al abrirlo, encontró copias de algunos de los contratos que había manipulado, junto con una nota que decía: todo se sabe. Su reacción fue inmediata. Llamó a un número que solo usaba en emergencias. Tenemos un problema, dijo, con voz tensa. En casa, Lucía y yo intentábamos seguir adelante con nuestras vidas, pero la tensión era palpable. Una tarde, mientras paseábamos por la playa, ella se detuvo y me tomó de la mano. Alejandro, necesito que sepas que estoy contigo en esto. No importa lo que pase, quiero que lo enfrentemos juntos. Sus palabras me dieron una fuerza renovada. Sabía que nuestra relación aún estaba lejos de ser perfecta, pero su compromiso me daba esperanza. Esa noche, Marta me llamó con una actualización. Alejandro, creo que es hora de que involucremos a las autoridades. Las pruebas contra Javier son lo suficientemente sólidas, pero necesitamos asegurarnos de que estén protegidas antes de proceder. Haz lo que sea necesario, respondí. Pasé el resto de la noche preparando mi declaración. Sabía que dar este paso cambiaría todo, pero también era necesario.
No podía permitir que Javier siguiera causando daño. Unos días después, las autoridades comenzaron a investigar formalmente a Javier. Su oficina fue registrada, y varios de sus colegas fueron interrogados. La noticia se difundió rápidamente en el bufete, causando un revuelo que nadie esperaba. Lucía, aunque aliviada de que finalmente se hiciera justicia, también estaba preocupada por las repercusiones. Sabía que Javier era capaz de cualquier cosa para salvarse. Una tarde, mientras estábamos en casa, recibí una llamada desconocida. Contesté, y al otro lado de la línea estaba Javier. Alejandro, espero que estés satisfecho. Has arruinado mi vida. Su voz era fría, casi amenazante. Tú te arruinaste solo, Javier. Solo hice lo que debía hacer. Esto no ha terminado, respondió antes de colgar. Su amenaza me dejó inquieto, pero también más decidido que nunca a proteger a mi familia. Mientras Javier enfrentaba el escrutinio legal, Lucía y yo seguíamos trabajando en nuestra relación. Decidimos tomarnos un fin de semana lejos de Valencia, en un pequeño pueblo costero donde solíamos pasar las vacaciones cuando Ana era pequeña. El aire fresco y la tranquilidad del lugar nos ayudaron a reconectar. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante frente al mar, Lucía me tomó de la mano. Gracias por no rendirte conmigo, Alejandro. Sé que te he dado muchas razones para hacerlo, pero estoy agradecida de que sigas aquí. La miré, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Siempre he creído en nosotros, Lucía. Solo espero que podamos superar esto. Esa noche, mientras caminábamos por la playa, sentí que habíamos dado un gran paso hacia la reconciliación. Aunque el camino aún era incierto, estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. De regreso en Valencia, las noticias sobre Javier seguían apareciendo. Los medios comenzaron a publicar historias sobre sus manipulaciones, y varias de sus exparejas hablaron públicamente sobre su comportamiento. El bufete anunció que lo habían suspendido indefinidamente, y se rumoreaba que enfrentaría cargos penales. Marta me llamó para felicitarme. Has hecho lo correcto, Alejandro. Gracias a ti, muchas personas finalmente tendrán justicia. Asentí, aunque sabía que esto era solo el comienzo. Javier no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota fácilmente, y aún podía causar problemas. Esa noche, mientras estaba en casa con Lucía y Ana, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía, cuidado con las decisiones que tomas. No todo es lo que parece. Mostré el mensaje a Lucía, y aunque intentamos restarle importancia, ambos sabíamos que era una advertencia. Nos miramos, conscientes de que la batalla con Javier aún no había terminado. Los días posteriores a la amenaza de Javier estuvieron cargados de incertidumbre. Aunque parecía que el sistema legal estaba comenzando a desmoronar su fachada, mi instinto me decía que no había bajado la guardia. En casa, Lucía y yo hacíamos un esfuerzo consciente por mantener la calma, tanto por nuestro bienestar como por el de Ana, quien, aunque trataba de aparentar tranquilidad, claramente sentía la tensión. Una mañana, mientras tomaba café en el balcón, recibí un mensaje de Marta: tenemos que reunirnos. Hay algo nuevo que debes saber. Mi estómago se tensó, pero rápidamente le respondí y acordamos encontrarnos en un café cerca del puerto. Cuando llegué, Marta me estaba esperando con una carpeta más delgada que las anteriores, pero su expresión era más seria que nunca. Alejandro, hemos encontrado algo que podría cambiar el curso de todo. Parece que Javier tenía contactos en el sistema judicial, lo que le ha permitido evitar problemas en el pasado. ¿Eso significa que podría salirse con la suya esta vez?, pregunté, sintiendo que mi frustración crecía. No necesariamente. Las pruebas que tenemos son más sólidas de lo que él cree, pero necesitas estar preparado. Javier es peligroso, y si siente que está acorralado, podría hacer algo impulsivo. Asentí, aunque la preocupación seguía latente. Tomé la carpeta y me dirigí a casa, decidido a discutirlo con Lucía. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Javier estaba en su despacho improvisado. Su vida profesional estaba en ruinas, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Aunque externamente mantenía una fachada de control, internamente era un caos. Decidió que no podía permitir que Alejandro ganara. Si iba a caer,
no lo haría solo. Esa noche, en casa, Lucía y yo revisamos la información de Marta. Aunque sabía que era necesario enfrentar la realidad, la tensión era palpable. Alejandro, ¿qué vamos a hacer si Javier intenta algo contra nosotros? Preguntó Lucía, su voz temblorosa. Lo enfrentaremos juntos, respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. ¿Y si esto nunca termina? Insistió, sus ojos llenos de miedo. Me acerqué y tomé sus manos. Terminará, Lucía. Pero necesitamos mantenernos fuertes. Ella sintió, aunque la duda seguía reflejada en su rostro. A la mañana siguiente, recibí una llamada del bufete donde trabajaba Lucía. Era el socio principal, informándome que Javier había sido despedido oficialmente y que la empresa estaba cooperando con las autoridades en la investigación. Aunque era un alivio saber que su influencia estaba disminuyendo, sabía que no era el final. Más tarde ese día, mientras Lucía estaba en una reunión, decidí visitar a Marta en su oficina. Necesitaba más respuestas, algo que me ayudara a anticipar los movimientos de Javier. ¿Crees que intentará algo más? Le pregunté. Es posible, pero creo que su alcance se está reduciendo. Sus contactos están comenzando a distanciarse, y eso lo hará más desesperado. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Marta me miró con seriedad. Mantente alerta. Si recibe alguna comunicación extraña o si notas algo fuera de lugar, dímelo de inmediato. Esa noche, mientras cenábamos en familia, tratamos de enfocarnos en cosas positivas. Ana habló de sus planes para la universidad, y por un momento, parecía que las cosas volvían a la normalidad. Pero esa tranquilidad fue efímera. A las 10 de la noche, el timbre de la casa sonó. Al abrir la puerta, me encontré con un sobre anónimo en el suelo. Al recogerlo y abrirlo, encontré una nota escrita a mano: esto aún no ha terminado. Mostré el mensaje a Lucía, quien inmediatamente llamó a Marta. Voy para allá, dijo Marta. No abran la puerta a nadie más. Cuando Marta llegó, examinó el sobre con cuidado. Es un mensaje claro, pero no tiene el estilo de Javier. Puede que esté usando a alguien para hacer su trabajo sucio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, visiblemente angustiada. Voy a reportarlo a las autoridades. Mientras tanto, asegúrense de no estar solos en ningún momento. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Lucía y yo comenzamos a tomar turnos para recoger a Ana de la escuela, y Marta organizó una vigilancia discreta alrededor de la casa. Aunque intentábamos mantener nuestras rutinas normales, la sensación de peligro nunca desaparecía. Una tarde, mientras estaba en una reunión en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Alejandro, soy Javier, dijo, su tono calmado pero cargado de intención. ¿Qué quieres?, respondí, tratando de mantener la compostura. Solo quería darte un consejo. Cuidado con en quién confías. No todos tienen tus mejores intereses en mente. Antes de que pudiera responder, colgó. Sabía que sus palabras eran más que un simple comentario, era una advertencia, o tal vez una distracción. Esa noche, le conté a Lucía sobre la llamada. Su reacción fue de preocupación, pero también de determinación. No podemos dejar que nos intimide más. Si sigue así, necesitamos tomar medidas legales. Lo haremos, respondí. Pero primero necesitamos entender qué está planeando. Marta, por su parte, continuó recopilando información. Unos días después, me llamó con una noticia inesperada. Alejandro, parece que Javier está intentando salir del país. Tengo información de que ha reservado un vuelo a Argentina. ¿Por qué haría eso?, pregunté, sorprendido. Probablemente sabe que su situación legal aquí es insostenible. Pero esto podría ser nuestra oportunidad para poner fin a todo. Le pedí que siguiera investigando mientras yo consultaba con las autoridades. Sabía que esta era nuestra mejor oportunidad para proteger a mi familia. Esa noche, mientras estábamos en la sala, Ana se acercó a nosotros con una expresión seria. Papá, mamá, ¿esto va a terminar alguna vez? La miré,
intentando encontrar las palabras adecuadas. Sí, hija. Vamos a asegurarnos de que termine. Lucía la abrazó, y por primera vez en semanas, sentí que estábamos unidos frente a lo que venía. La noticia de que Javier planeaba salir del país agitó mi mente como una tormenta. Si lograba escapar, todas las pruebas y esfuerzos que habíamos reunido podrían volverse inútiles. Marta continuaba investigando, pero cada día que pasaba sentía que el tiempo se nos agotaba. Esa mañana, mientras desayunábamos, decidí ser completamente honesto con Lucía. Javier está intentando huir. Marta cree que ha reservado un vuelo a Argentina, dije, observando su reacción. Lucía dejó caer su cuchara, y el ruido metálico resonó en la mesa. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Significa que necesitamos actuar rápido. Si él se va, puede que nunca enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. Lucía sintió, aunque la tensión en su rostro era evidente. Esa tarde, me reuní con Marta para discutir los próximos pasos. Ella estaba acompañada por un contacto de confianza dentro de las autoridades locales, un hombre llamado Inspector Rivas, quien había mostrado un interés genuino en el caso. Tenemos suficiente para detenerlo antes de que salga del país, pero necesitamos un movimiento final que lo obligue a revelar más información, dijo Rivas, mientras desplegaba un mapa del aeropuerto de Valencia. ¿Y cómo logramos eso?, pregunté, sintiendo que la situación se volvía más peligrosa. Podríamos filtrar información sobre su vuelo a alguien cercano a él. Si siente que lo están siguiendo, podría cometer un error. Aunque el plan parecía arriesgado, sabía que era nuestra mejor opción. Asentí, confiando en el juicio de Marta y Rivas. Mientras tanto, Javier, ajeno a nuestras discusiones, continuaba con sus preparativos. Aunque su arrogancia seguía intacta, un hilo de paranoia comenzaba a aparecer en su comportamiento. Había dejado de responder mensajes de antiguos colegas y evitaba los lugares que solía frecuentar. Una noche, recibió una llamada de un número desconocido. Sabemos lo que estás planeando, Javier, dijo una voz en el otro extremo. No sé de qué hablas, respondió él, intentando sonar tranquilo. Pronto lo entenderás. La llamada fue corta, pero suficiente para ponerlo en alerta. Sabía que alguien estaba vigilándolo. En casa, Lucía y yo tratábamos de mantener una apariencia de normalidad por el bien de Ana, pero la tensión era palpable. Una noche, mientras veíamos una película en familia, recibí un mensaje de Marta: Javier ha cambiado su vuelo. Ahora sale mañana por la mañana. Te necesitamos en la estación de policía. Me levanté, intentando no alarmar a Lucía ni a Ana. Es Marta. Necesito salir un momento, dije, dándole un beso a ambas antes de marcharme. Cuando llegué a la estación, Marta y Rivas ya estaban revisando los detalles finales del operativo. ¿Está todo listo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Sí. Tenemos agentes en el aeropuerto y hemos coordinado con las autoridades de inmigración para interceptarlo antes de que aborde, respondió Rivas. ¿Qué necesitas que haga?, insistí. Solo mantente alerta. Si Javier intenta contactarte, avísanos de inmediato. A la mañana siguiente, el aeropuerto estaba lleno de actividad habitual, pero yo sabía que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Marta y yo estábamos en un vehículo estacionado cerca de la terminal, observando desde la distancia. Poco después, vimos a Javier entrar al edificio. Su postura era rígida, y sus ojos escaneaban constantemente el entorno. Claramente, estaba nervioso. Es ahora o nunca, dijo Marta, mientras hacía una señal a los agentes. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de acción. Javier fue detenido en el control de seguridad, y aunque intentó mantener la compostura, su expresión traicionaba su miedo. Los agentes lo escoltaron a una sala privada para interrogarlo, mientras nosotros esperábamos noticias. Finalmente, Rivas salió de la sala con una sonrisa en el rostro. Lo tenemos. Ha confesado lo suficiente como para avanzar con cargos formales. Sentí una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero este era un paso importante. Esa noche, regresé a casa con la noticia.
Lucía y Ana me esperaban en la sala, y al ver mi expresión, supieron que algo había cambiado. ¿Está hecho? Preguntó Lucía, levantándose. Sí. Javier está bajo custodia. Finalmente podemos respirar. Lucía me abrazó, y por primera vez en semanas, sentí que la carga en mis hombros comenzaba a aliviarse. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y reconstrucción emocional. Aunque Javier ya no era una amenaza inmediata, las cicatrices que había dejado en nuestra familia seguían presentes. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, Ana me tomó de la mano. Papá, gracias por luchar por nosotras. Sé que no fue fácil. Siempre lo haré, hija. Pase lo que pase. Mientras tanto, Lucía y yo continuamos trabajando en nuestra relación. Las sesiones de terapia comenzaron a dar frutos, y aunque aún había momentos difíciles, sentíamos que estábamos avanzando en la dirección correcta. Una noche, mientras cenábamos en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, Lucía levantó su copa. Por nosotros, y por todo lo que hemos superado. Sonreí, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero también sintiendo que estábamos listos para enfrentarlo juntos. La noticia del arresto de Javier comenzó a difundirse. Los medios cubrieron su caída, destacando los testimonios de sus víctimas y los detalles de sus manipulaciones. Aunque fue doloroso revivir algunos de esos momentos, también fue un recordatorio de la importancia de enfrentarse a la injusticia. Una tarde, Marta me llamó. Alejandro, quería decirte que estoy orgullosa de ti. No todos tienen el coraje de hacer lo que hiciste. Gracias, Marta. No podría haberlo hecho sin ti. Aunque sabía que mi familia aún estaba en proceso de sanación, sentía que finalmente habíamos recuperado el control de nuestras vidas. El arresto de Javier marcó un punto de inflexión en nuestras vidas, pero no fue el final de nuestra historia. La sombra de su manipulación y las heridas que había causado seguían presentes, y tanto Lucía como yo sabíamos que el camino hacia la sanación sería largo y lleno de desafíos. Unos días después del arresto, Marta me llamó para informarme que Javier había decidido cooperar con las autoridades. Su confesión no solo corroboraba nuestras sospechas, sino que también implicaba a otros en una red de corrupción más amplia de lo que habíamos imaginado. Aunque sentí alivio al saber que la verdad estaba saliendo a la luz, también entendí que este proceso traería consigo más atención y posibles complicaciones. Mientras tanto, en casa, Lucía y yo seguimos asistiendo a terapia. En una de las sesiones, nuestra terapeuta, Carmen, nos pidió que reflexionáramos sobre lo que realmente queríamos para nuestro futuro. ¿Qué significa para ustedes el perdón?, preguntó Carmen, mirándonos a ambos. Lucía tomó un momento antes de responder. Para mí, significa aceptar que he cometido errores y que estoy dispuesta a trabajar para recuperar la confianza de Alejandro y de nuestra familia. Asentí, aunque las palabras no salían fácilmente de mi boca. Para mí, el perdón es un proceso, dije finalmente. No es algo que pueda darse de un día para otro. Pero estoy aquí porque creo que vale la pena intentarlo. Carmen sonrió, animándonos a continuar con nuestras reflexiones. Una tarde, mientras caminábamos por el centro de Valencia, Lucía y yo pasamos por un pequeño café que solíamos visitar en nuestros primeros años de matrimonio. Decidimos entrar, buscando un momento de tranquilidad en medio del caos. Sentados junto a la ventana, Lucía tomó mi mano. Alejandro, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para demostrarte que estoy comprometida contigo y con nuestra familia. La sinceridad en su voz me conmovió. Aunque aún había una parte de mí que se aferraba al dolor, sabía que también estaba listo para dejarlo ir. Estamos en esto juntos, Lucía. Siempre lo hemos estado. Mientras tanto, Marta continuaba monitoreando el caso de Javier. Una tarde, me llamó con una noticia inesperada. Alejandro, parece que alguien cercano a Javier está intentando limpiar su nombre en los medios. Están difundiendo historias que lo presentan como una víctima. ¿Crees que esto podría tener impacto en su caso?, pregunté. Es poco probable, pero necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Aunque sabía que el sistema legal estaba trabajando a nuestro favor, no podía evitar sentirme inquieto.
Javier había demostrado ser un maestro de la manipulación, y sabía que no se rendiría fácilmente. Esa noche, Lucía y yo decidimos ser completamente honestos el uno con el otro. Nos sentamos en la sala, con una copa de vino cada uno, y comenzamos a hablar de todo lo que habíamos evitado durante meses. ¿Qué fue lo que te llevó a él? Pregunté, tratando de mantener la calma. Lucía suspiró, mirando su copa antes de responder. No era él, Alejandro. Era yo. Me sentía atrapada, insegura, y buscaba algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero lo que encontré no fue real. Fue una ilusión. Aunque sus palabras eran dolorosas, también eran necesarias. Me ayudaron a entender que su infidelidad no era un reflejo de lo que yo era como esposo, sino de sus propias luchas internas. Mientras tanto, Ana seguía siendo un pilar de fuerza en medio de todo. Aunque era joven, su madurez y empatía nos inspiraban a seguir adelante. Una noche, mientras cenábamos, nos sorprendió con una noticia. He decidido quedarme en Valencia para la universidad. Quiero estar cerca de ustedes, al menos por un tiempo. Lucía y yo intercambiamos miradas, sorprendidos pero agradecidos por su decisión. Estamos orgullosos de ti, Ana. Sabemos que harás cosas increíbles, le dije, mientras ella sonreía. Con el tiempo, las cosas comenzaron a estabilizarse. Aunque el caso de Javier seguía en curso, su impacto en nuestras vidas se iba desvaneciendo poco a poco. Lucía y yo continuamos reconstruyendo nuestra relación, encontrando momentos de alegría en lo cotidiano. Una tarde, decidimos visitar la casa de campo donde solíamos pasar los veranos cuando Ana era pequeña. El lugar estaba un poco descuidado, pero aún tenía ese encanto rústico que siempre nos había atraído. Mientras caminábamos por los jardines, Lucía se detuvo y me miró. ¿Recuerdas cuándo plantamos ese árbol? Dijo, señalando un viejo roble que ahora se alzaba imponente. Asentí, recordando aquel día como si hubiera sido ayer. Fue nuestra primera primavera aquí. Dijimos que ese árbol crecería con nuestra familia. Lucía sonrió, y por un momento, sentí que habíamos recuperado algo que creía perdido. Esa noche, mientras descansábamos en la terraza, miré las estrellas y reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. Aunque el camino había sido difícil, sabía que cada desafío nos había hecho más fuertes. Gracias por no rendirte, Lucía, dije, rompiendo el silencio. Gracias por darme una segunda oportunidad, Alejandro. Nos miramos, y en ese momento, supe que estábamos listos para comenzar de nuevo. Los meses siguientes estuvieron marcados por pequeños avances. Lucía y yo comenzamos a trabajar en proyectos juntos, como redecorar la casa y planificar un viaje familiar. Aunque aún había días difíciles, cada uno de ellos era una oportunidad para crecer y aprender. Marta seguía siendo una aliada invaluable, manteniéndonos informados sobre el progreso del caso de Javier. Finalmente, llegó el día en que fue sentenciado a varios años de prisión por sus crímenes. Aunque sabía que esto no borraba el daño que había causado, también sentí un alivio al saber que la justicia había prevalecido. Una tarde, mientras paseábamos por la playa, Lucía se detuvo y me miró. Alejandro, quiero que volvamos a plantar algo juntos. Algo que simbolice este nuevo comienzo. Sonreí, sintiendo que, después de todo, habíamos encontrado nuestro camino de regreso. El aire en Valencia tenía un toque diferente aquella mañana. Tal vez era el cambio de estación o tal vez era el peso que finalmente había comenzado a disiparse de nuestros hombros. Lucía y yo nos despertamos temprano, como habíamos hecho durante los últimos meses, y preparamos café juntos en silencio, disfrutando de esos pequeños rituales que se habían convertido en la base de nuestra nueva normalidad. Ana estaba sentada en la mesa del comedor, inmersa en sus libros, preparando un ensayo para la universidad. Verla tan enfocada me llenaba de orgullo. Habíamos pasado por tanto, pero ahí estaba, fuerte, resiliente, y llena de potencial. Papá, ¿te puedo pedir algo? Dijo de repente, rompiendo el silencio. Claro, hija. ¿Qué necesitas? Ana me miró con una expresión seria. ¿Podemos ir a la casa de campo este fin de semana? Creo que sería bueno para todos. Lucía, que estaba colocando tazas en la mesa, asintió.
Es una buena idea. Podríamos plantar ese árbol del que hablamos. Sonreí, sintiendo que este pequeño gesto era más significativo de lo que parecía. El viernes por la tarde, cargamos el coche con herramientas de jardinería, mantas y una cesta de picnic. El viaje a la casa de campo estuvo lleno de risas y anécdotas de veranos pasados. Aunque el paisaje era familiar, todo parecía nuevo, como si estuviéramos viendo el mundo con ojos diferentes. Al llegar, Ana corrió hacia el viejo roble que habíamos plantado años atrás. «Está enorme», exclamó, tocando el tronco con reverencia. Lucía y yo nos miramos, recordando ese día como si hubiera sido ayer. Sacamos las herramientas y comenzamos a trabajar en un pequeño espacio al lado del roble. Ana había elegido un limonero para plantar, diciendo que representaba la frescura y el crecimiento. Mientras cavábamos, Lucía me miró. «Alejandro, quiero que sepas algo. Este árbol no es solo para nosotros. Es para todo lo que hemos superado, para recordarnos que podemos enfrentar cualquier cosa juntos». No respondí de inmediato, pero mi corazón estaba lleno. Terminamos de plantar el limonero, regándolo con cuidado, y luego nos sentamos en la sombra del roble, disfrutando del trabajo bien hecho. Por la noche, encendimos una fogata y nos sentamos alrededor, compartiendo historias y recuerdos. Ana, que rara vez hablaba de sus sentimientos, nos sorprendió con un comentario. «Quiero que sepan que estoy orgullosa de ustedes. Podrían haberse rendido, pero no lo hicieron. Eso me enseñó más de lo que creen». Las palabras de Ana resonaron profundamente. Lucía se inclinó hacia ella y la abrazó, mientras yo miraba el fuego, reflexionando sobre cuánto habíamos crecido como familia. El regreso a Valencia fue tranquilo, pero lleno de una sensación de renovación. En los días siguientes, nos enfocamos en pequeños proyectos que habíamos dejado de lado durante meses. Pintamos una de las habitaciones, reorganizamos la biblioteca y comenzamos a planear un viaje a Italia, un destino que siempre habíamos querido visitar. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en mi oficina, recibí una llamada de Marta. «Alejandro, quería darte una última actualización. El caso de Javier está oficialmente cerrado. Su sentencia es definitiva, y sus antiguos contactos han comenzado a enfrentar sus propias consecuencias». Sentí un peso desaparecer de mis hombros. «Gracias, Marta. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Solo asegúrate de cuidar lo que tienes, Alejandro. Tienes una familia increíble, y han demostrado ser más fuertes de lo que creían». Colgué, sintiéndome agradecido por haber tenido a alguien como Marta a mi lado durante todo este proceso. Unos días después, Lucía me sorprendió con una propuesta. «Alejandro, creo que es hora de hacer algo por nosotros. ¿Qué te parece si renovamos nuestros votos?» La idea me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo, me llenó de emoción. «¿Estás segura?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «Más que nunca. Quiero que celebremos este nuevo comienzo». Asentí, sabiendo que era lo correcto. No se trataba de olvidar el pasado, sino de honrar lo que habíamos aprendido de él. La ceremonia fue pequeña, solo con la familia y unos cuantos amigos cercanos. Nos casamos al atardecer, en la playa, con las olas como testigos. Ana fue nuestra testigo principal, y Marta, a quien habíamos invitado como agradecimiento por todo su apoyo, sonrió emocionada durante toda la ceremonia. Mientras intercambiábamos nuestros votos, sentí una paz que no había sentido en años. Miré a Lucía, y supe que, a pesar de todo, habíamos encontrado nuestro camino de regreso. Después de la ceremonia, nos reunimos en un pequeño restaurante para celebrar. Las risas y la música llenaron el aire, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente presente, disfrutando del momento. Al final de la noche, mientras mirábamos las estrellas desde el balcón de nuestra habitación, Lucía me tomó de la mano. «Gracias por no rendirte conmigo, Alejandro. Gracias por darme una razón para seguir luchando, Lucía». Nos miramos, y en ese momento, supe que todo lo que habíamos enfrentado había valido la pena. Los meses siguientes estuvieron llenos de nuevos comienzos. Ana comenzó sus clases en la universidad,
Lucía y yo trabajamos en proyectos personales que habíamos pospuesto durante años, y nuestro viaje a Italia nos trajo recuerdos que atesoraríamos para siempre. Aunque el camino no había sido fácil, sabíamos que habíamos llegado al lugar donde debíamos estar. Nuestra familia era más fuerte, más unida, y estábamos listos para enfrentar cualquier cosa que la vida nos presentara. Plantamos más árboles en nuestra casa de campo, cada uno representando un capítulo diferente de nuestra historia. Y cada vez que regresábamos, nos sentábamos bajo el roble y el limonero, recordándonos a nosotros mismos lo lejos que habíamos llegado.